Pertenece a la Real Academia de Ingeniería y a la Real Academia de Farmacia. En la lista de premios tiene una larga variedad. Desde el año 2000 recibió el premio franco-español de la Sociedad Francesa de Química, tiene el premio de la Real Sociedad de Química, la medalla de oro también de la Real Sociedad de Química, es Premio Nacional de Investigación Torres Quevedo y es Premio de la Comunidad de Madrid Miguel Catalán. Desde el punto de vista científico, como podéis imaginar, todas estas cosas no se consiguen solas. Tiene más de 600 publicaciones con un H71 y 23.000 citas. Recibe un promedio en los últimos años de 2.000 citas al año y es la científico español más citada dentro del área de ciencia de materiales. Recientemente, el día 4, recibió un Advanced Grant de la RC por un proyecto sobre los nanosistemas mesoporosos polivalentes para enfermedades de huesos, y aunque todo esto es muy importante, evidentemente está aquí como profesora de la facultad, porque María es miembro de la comisión del máster de nanofísica y materiales avanzados y ella y su grupo dan una asignatura dentro del máster y pensamos que sería una buena idea que explicara su investigación a todos nuestros estudiantes. Gracias, profesor. Muchas gracias. Estoy encantada porque son todos caras de amigos conocidos y en particular quiero hablar de Paco Tirado porque me acaba de presentar Aránzazu hablando que me han dado una RC y esa RC yo nunca la hubiera pedido ni borracha porque no se me había ocurrido, pero entonces Paco Tirado era el vicerrector de investigación y me llamó un día y me presionó y yo le dije no, y digo, Marta, ¿a dónde voy a ir, Paco, si me jubilo el 30 de septiembre de 2016? Y él no dijo nada y a los 2 días me llamó y me dijo, he hecho la consulta a Bruselas y me han dicho que no importa que te jubiles. Y entonces no tienes razón para no pedirla. Así que esa Advanced Grant, la Complutense y yo se la debemos a Paco Tirado. Bueno, después de esto, pues voy para lo que me habéis pedido que hable, y es para contaros un poco la nanomedicina y lo que estamos haciendo nosotros, que es también lo que nosotros enseñamos en el máster que se da en físicas y que desde hace varios años pues tenemos una asignatura que es más o menos lo que os voy a contar con pequeñas diferencias, es la clase que yo doy el día de la apertura de la asignatura. O sea que es nanomedicina. Y bueno, ya me he traído un nano estudiante para que vayamos poniendo ahí un buen equipo. Primero, como he puesto, y esto iba dirigido, como os digo, a estudiantes, que es lo que me dijo Aránzazu y lo que ha puesto en el letrero, por cierto, pues en nanomedicina transportando fármacos, y he empezado, pues, ¿qué es la nanomedicina? ¿No? ¿En qué se ocupa? ¿Qué es lo que vamos a estudiar con nanomedicina? Una de las cosas es liberación de fármacos con terapia focalizada. Eso es en lo que trabajamos nosotros y eso es el objetivo de la charla de hoy. Pero también se ocupa, por supuesto, del diagnóstico, de la teranosis, que es la combinación de terapia y diagnóstico, y de nanodispositivos, ¿no? Que nosotros también trabajamos algo. Pero lo que yo os voy a hablar, y en lo que es mi primera clase en ese máster, es liberación de fármacos y terapia focalizada. Como sabéis muy bien, en la nanociencia se vislumbra por primera vez en esa famosa conferencia en la que Feynman vislumbra que tiene que haber más cosas, pero realmente cuando es la revolución es 20 años después, que es cuando tenemos la tecnología que nos permite ver que lo que puede ser el sueño o la imaginación de alguien puede ser una realidad, porque lo podemos medir y lo podemos ver. Y eso es cuando se desarrollan los microscopios de efecto túnel y de fuerza atómica, por ambos se recibieron sendos premios Nobel, y ahí tenemos ya con esos microscopios las manos y los ojos que nos permiten ver y manipular la materia en escala nanométrica. Entonces ya sí que es cuando empieza realmente el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología, en la que también sabéis perfectamente que es un campo multidisciplinar entre muchas ciencias, pero en particular a mí me gusta resaltar la física, con los metales y las superficies, la química, con polímeros, cerámicas y moléculas, la biología, con proteínas y células, y la ingeniería, con los dispositivos. Bueno, pues cuando estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de escala nanométrica. Entre 1 y 100 es lo que ortodoxamente se habla en la escala de trabajo
para el mundo nanométrico, pero nosotros en el mundo biológico y el mundo bio sabemos que ese 100 hay que alargarlo hasta los 200, ¿eh? O sea que para nosotros es entre 1 y 200 nanómetros. Y también pues para ver un poco qué es lo que tenemos en esa escala, pues fijaros, ahí lo que tenemos son las proteínas, ¿eh? Y tenemos las zapatitas biológicas que forman nuestros huesos, pero además de cosas que se fabriquen en ciencia de materiales, pues tenemos los nanotubos, tenemos una enorme cantidad de nanopartículas que iremos viendo. Pero también el ADN natural, en su escala, en su anchura, es de 2,5 nanómetros lo que mide. Y para que nos hagamos una idea, a mí me gusta poner siempre esto, que el espesor de una hoja en la que estáis escribiendo son 100 nanómetros, que el espesor de un pelo son 80 nanómetros, que una molécula de ADN en su parte más estrecha son 2,5, y que si pudiéramos colocar 10 átomos de hidrógeno uno detrás de otro, esos 10 átomos medirían 1 nanómetro. O sea que esa es la escala en la que nos vamos a medir y en lo que tenemos que trabajar en la nanociencia y la nanomedicina. Os presento a los protagonistas de esta historia, porque hemos dicho que es para transportar, luego tenemos que tener algo, un vehículo que los transporte. Para mí ese vehículo son nanopartículas, y las hay de muchos tipos, como podéis ver aquí, ¿eh? Desde inorgánicas, orgánicas, hasta quantum dots o los propios virus, que como sabéis se utilizan mucho en transfección génica. Vamos a hablar de ellos ahora a continuación. Yo quería, para nosotros, para nuestro grupo, esta nanopartícula es la estrella. Son nanopartículas. Vale. Sí. Son nanopartículas mesoporosas de sílice, y digo mesoporosas porque tienen poros que están entre los 2 y los 5 nanómetros, ordenados, y que por ahí tienen una serie de canales en donde nosotros vamos a poder meter cosas que tengan menos de 2 o 5 nanómetros. Y nosotros las usamos para aplicaciones médicas, para, haciendo con ellas sistemas estímulo-respuesta para liberación de fármacos, y lo vamos a ver. También para lo que es targeting hacia las células cancerígenas, también lo vamos a ver, y para hacer transfección génica, que de eso no os voy a hablar hoy, pero que también lo hacemos en el grupo. Y siempre tenemos el mismo chasis, el chasis es esta partícula. Y vamos a ver la primera aplicación y cómo desarrollamos esas nanopartículas para que sirvan como nanovehículos que nos transformen, nos lleven, circulen por el cuerpo humano los fármacos y los lleven solo al sitio que queremos. Entonces, un buen ejemplo para eso, o una buena aplicación, es el cáncer. Como sabéis, el cáncer pues, se está tratando con cirugía cuando el tumor es muy local, y sabemos dónde está y es operable, con radio, ambas son locales, y con la quimio cuando es una cosa genérica, general. Pero lo que nosotros estamos intentando hacer son nanotransportadores localizados, y fijaros esta imagen. Aquí tenemos el cáncer en estos puntos rojos que he puesto por ahí, que no sé si se ven bien, y los puntos amarillos serían pues, los fármacos que pusiéramos, los citotóxicos. Van por todo el cuerpo, no son selectivos. Y hay que poner dosis altas para que llegue la cantidad al sitio que hace falta, e incluso a veces, por alguna razón, llega a cualquier parte y no llega donde tiene que llegar. Eso es la quimio que tenemos hoy. Nosotros lo que queremos es esto, es que llegue la cantidad necesaria a donde tiene que llegar y solo a donde tiene que llegar, de una forma localizada. Eso es lo que estamos intentando hacer y eso es lo que yo voy a intentar explicaros ahora. Para lo cual queremos que haya selectividad de esas nanopartículas, la ventaja va a ser que vamos a necesitar dosis infinitamente más pequeñas, y de esa manera pues vamos a poder eliminar, tal vez, incluso totalmente, los efectos secundarios. Bueno, pues a mí siempre me gusta buscar analogías, y una analogía que he encontrado para estas nanopartículas, que ahora vamos a ver cómo las hacemos y cómo pueden transportar los fármacos, los citotóxicos en este caso, a mí me gusta el símil del caballo de Troya. Un caballo de Troya en donde yo pues lo puedo tener lleno con los citotóxicos que tenga y no
van a salir esos citotóxicos hasta que la llave, meta una llave y lo abra. Y para mí esa llave va a ser un estímulo. Estímulos que pueden ser internos o externos y que también los vamos a ver. Y de esa manera, cuando recibe el estímulo, se abre la compuerta y salen los citotóxicos. Eso es lo que... Hola, Paloma. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Eso es lo que hacemos en nuestros sistemas, en nuestros nanosistemas, que son de este tipo. La nanopartícula mesoporosa de sílice que os decía, rellenas con el citotóxico, y luego, claro, le vamos a tener... Hemos dicho que queremos que sean selectivos, que lleguen solo donde tienen que llegar, que lleguen con la dosis adecuada y además que atraviesen barreras. Todo esto lo vamos a ir viendo. Vamos a tenerle que hacer cosas en la superficie, o sea que sobre ese chasis va a haber que trabajar. Entonces ahí, nosotros la idea es, si esta es la célula cancerígena, haremos nuestras nanopartículas con la llave para abrir el citotóxico en el momento adecuado, que es el estímulo. Nosotros lo que queremos es que cuando eso ocurra, naturalmente, solo vayan a la célula tumoral, pero no vayan a la célula sana. Esa es la selectividad que nosotros queremos. De momento os estoy dando solo la teoría y luego os voy a decir cómo lo fabricamos. Todo eso es lo que estamos pidiendo. ¿Y por qué lo estamos pidiendo? Pues porque realmente el problema es acuciante. Fijaros, estos son datos del año 2012. Entonces, en esa época había, las estadísticas dicen, 14 millones de casos al año, de los cuales suponía 8,2 millones de muertes al año. Pero en la perspectiva que hay, para el año 2030, parece ser que van a ser más de 22 millones. Además, cada vez vivimos más. Y fijaros que el cáncer va muy en paralelo al envejecimiento, que eso podría ser una charla de otro día, pero así es. Con lo cual, esto va subiendo exponencialmente. Bien, la terapia convencional para el cáncer, ya os he dicho al principio, cirugía, radio y quimio, tiene efectos secundarios que todos conocéis y no voy a machacaros con ellos. Y bueno, pues hay un problema, es la toxicidad, pero esa toxicidad es necesaria porque queremos matar. Pero claro, queremos matar solo lo que queremos matar, no todo. Entonces esa es la razón, y a mí no me gusta nada la guerra, pero este símil sí me gusta ponerlo. Y esto sería un bombardeo, sería equivalente, lo que hacemos con la quimio, equivalente a un bombardeo de lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y para eso me gusta mucho, me encanta a mí esta ciudad que es Dresden, cómo quedó la ciudad de Dresden después del bombardeo. Y era la única manera que tenían, o la manera que tenían. Ahora en estos momentos eso ya no se hace, sigue habiendo guerras y sigue habiendo objetivos, pero esos objetivos se hacen con nanodrones y van directamente a donde se quiere. Entonces tiene menos efectos secundarios. Siguen destruyendo, pero destruyen solo aquello para lo que van. Bueno, pues eso que en la sociedad civil está claro y ya se hace, lo queremos hacer nosotros en el cuerpo, con nuestras nanopartículas. Entonces, para eso, es para lo que esas nanopartículas que os he dicho, que tenemos aquí, que están en este tamaño, que os he dicho, fijaros aquí el tamaño de las células, ¿vale? Entonces, estas son las que tienen que entrar dentro de estas y solo de las tumorales, dentro de la escala del tamaño, ¿vale? Bueno, ¿cómo pueden hacer su trabajo estas nanopartículas? Naturalmente las vamos a tener que cargar con el citotóxico y en la superficie le vamos a tener que hacer un montón de cosas, que ahora lo vamos a ir viendo. Y de esa manera vamos a conseguir pues, mejorar la situación actual, que es lo que queremos, y va a haber dos búsquedas del objetivo de la célula tumoral, que es una es lo que llamamos el targeting activo, que va a la célula tumoral, y otro es el targeting pasivo, que va al tejido tumoral, al conjunto del tejido, y que su nombre viene de las iniciales de su nombre en inglés. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos esto. Todo esto que os estoy contando, hablándolo con los oncólogos, también hay una cosa que es importante. Si en estos momentos un paciente tiene un tumor y está perfectamente localizado en un sitio operable, se opera y ya está, luego se le da un poco de radio. No valdría la pena todo lo que os voy a contar, pero en una cantidad importantísima los tumores originan metástasis y entonces ya no es operable en todas las metástasis o está el tumor en una zona no operable. Entonces es cuando es particularmente interesante esto que os estoy contando, que es la medicina personalizada de un futuro próximo, espero, para llegar
a poder limpiar completamente. Bueno, pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta en un sistema de liberación de fármacos? Si yo ahora me pongo a diseñar cómo lo tengo que hacer, qué es lo que escribo en mi cuaderno de laboratorio, qué tengo que tener claro antes de empezar a diseñar. Pues lo primero es, yo quiero un nanotransportador, que van a tener que utilizar los clínicos, ¿vale? Entonces ahí el nanotransportador, ya os he dicho que nosotros usamos las nanopartículas mesoporales de sílice, pero hay otras muchas, pero tienen que cumplir unas condiciones, que son las que tenéis aquí, claro, tienen que ser no tóxicas, tiene que tener una estabilidad, mantener la estabilidad del fármaco, proteger esos fármacos que metamos dentro, tiene que tener estabilidad física, química y microbiológica y, por supuesto, buena compatibilidad. Y como os decía, lo van a utilizar los clínicos. ¿Qué es lo que piden un clínico? Cuando le das una cosa nueva, lo primero que te dicen que es que yo lo pueda utilizar de forma cómoda, segura, fácil, por tanto, de aplicación fácil y segura, que sea fácil de almacenar y fácil de esterilizar. Con lo cual, también tengo que tener en el diseño en cuenta eso. Va a estar en contacto con la sangre, ahora vamos a ver esas nanopartículas, van a circular por el torrente sanguíneo, y entonces ahí lo que tengo que tener en cuenta es que tiene que tener las condiciones necesarias y sobre todo un tiempo prolongado en circulación, porque tiene que llegar a donde esté, y si en el momento que está en el torrente sanguíneo algo se lo merienda o lo quita de circulación, no llega a donde tiene que llegar. Esa es otra cosa a tener en cuenta. Luego tiene que ir vectorizado al tejido, hemos dicho que queremos que vaya solo a donde está la célula cancerígena, pero no a las sanas. Tiene que ser selectivo, tiene que elegir. Luego tendremos que vectorizar y luego, naturalmente, tendremos que eliminar bien lo que quede allí después de haber hecho su y lo tendrá que hacer, bueno, pues con productos de degradación no tóxicos y que no se acumulen en los órganos y que se excreten por donde excretamos todos lo que se eliminan por el hígado y por los riñones. Bueno, teniendo eso en cuenta, pues ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? Lo podemos aplicar de dos maneras, local o sistémico. Local es cuando tengamos también, claro, sepamos dónde está y podamos inyectarlo allí. Y entonces ahí sí que podemos usar nanopartículas más pequeñas, de 2 a 5 nanómetros. Ahí están todo el grupo de las nanopartículas de oro, que muchos de vosotros habéis oído y que se utilizan para estas cosas. Pero estas otras de sílice que os digo, las aplicamos por el modo sistémico, metiéndolos en el torrente sanguíneo para que circulen, y ahí está ya, bueno, pues después de muchas controversias, más o menos, hay un cierto consenso en que tienen que tener un tamaño entre 80 y 120 nanómetros. ¿Cómo funciona esto? Lo primero, nuestra nanopartícula sería nuestro chasis. Y ahí lo podemos rellenar ¿de qué? Naturalmente del citotóxico, que es lo que queremos, que mate. Pero, claro, yo lo quiero ver, por dónde está, dónde se mete, pues tendré que meter un agente de contraste. Y luego, además, a lo mejor el estímulo externo me interesa que sea un estímulo magnético, por ejemplo. En ese caso, pues tendré que poner imanes. Si no, pues no. También en el diseño todo eso lo tengo que elegir. Luego, naturalmente, la nanopartícula quiero que siga siendo nanopartícula. Las cosas muy pequeñas, que es lo que intentan aglomerarse. Y yo puedo haber fabricado nanopartículas, pero que luego tenga un conglomerado de nanopartículas que lo que sea aquello sea un clúster muy grande. Luego tendré que poner dispersantes para evitar que se agreguen y que durante todo el tiempo sean nanos. Pero luego, además, he dicho que nos interesa que tenga un recorrido muy largo por el torrente sanguíneo. Por tanto, tengo que poner algo que los haga invisibles a las especies, proteínas y demás que pueda haber por allí y que las puedan enganchar y no las permitan llegar. Entonces tendré que meter algo que las haga invisibles, que luego ya os comentaré, pero vamos, nosotros usamos y casi todo el mundo usa el polietilenglicol, el llamado PEG. Y luego, claro, hemos dicho que queremos que vaya directamente a la célula cancerígena, pero para eso tiene que tener una afinidad, un algo que la atraiga. Y entonces tenemos que poner los efectos de targeting, los ligandos de localización que permitan, bueno, pues sentirse atraídos hacia algo que esté sobreexpresando la célula cancerígena y que de esa manera vaya. Bueno, pues para que veáis, estas son algunas de las nanopartículas que hemos hecho nosotros. Aquí las veis mejor. Mirad, os decía que este es el tamaño 50 nanómetros, la cota. Veis cómo hay canales, y por esos canales es por donde nosotros vamos a meter ahí los fármacos. Son distintas de las muchas que hacemos nosotros en el grupo. Una vez que tengamos las nanopartículas, ¿qué es lo que vamos a querer? Vamos a querer que circulen, o sea, primero que puedan atravesar la barrera
de la entrada en la célula. Y una vez que estén dentro, pues tendrán una serie de equilibrios y en un momento dado, ya detectándolas dentro, con un estímulo interno o externo, abrir las compuertas, ¿os acordáis? El caballo de Troya, y que suelte el fármaco, que suelte en este caso el citotóxico, que es lo que va a hacer que necrose esa célula. Pero no me vale que se quede fuera, tiene que estar dentro. Por eso es importante que se internalice dentro. Bien, tenemos ahí nuestra nanopartícula. Lo primero que tengo que hacer cuando pienso en diseñar es qué composición. Antes os he puesto un montón, ahora os he puesto solo las inorgánicas porque yo soy química inorgánica y he elegido las inorgánicas, podría haber puesto otras, y dentro de ellas con la que trabajamos nosotros, que son las de sílice, ¿vale? Pero todas estas, cualquiera de ellas, elegirla. Para aquello que quiero, ¿cuál va a ser el mejor transportador? Estoy eligiendo el motor del vehículo. Una vez que tengo ya eso, voy a ver qué es lo que también influye. Esas nanopartículas no solo va a ser la composición, también van a influir los efectos de geometría y superficie, que sea liso o rugoso, el tamaño que tenga, y que sean esferas o discos o cubos o rods, siempre en tamaño nano. Bien, otra cosa que influye, pues la superficie química, porque la superficie química va a ser la responsable de ese targeting, voy a ir poder pegar las cosas que me van a dar el paso siguiente, que son los elementos de targeting, los anticuerpos y derivados, las proteínas, los pequeños ligandos, los péptidos, los aptámeros y otros ácidos nucleicos, que son los que van a dirigirse a la célula tumoral. Bueno, pues con todo esto puedo fabricar este tipo de nanodispositivos en donde, vamos para atrás otra vez, aquí, donde tenemos la nanopartícula con sus nanotubos que os he dicho antes, los poros, donde podemos meter distintas cosas y ahí pues podemos funcionalizar de una manera o de otra, podemos meter moléculas fluorescentes, podemos pegarle proteínas, podemos ponerles, taparles los poros, cargarles, luego ponerles una tapa, por ejemplo magnético, si yo lo que quiero es un estímulo magnético para, claro, una vez que la he cargado, que no salgan hasta el momento que yo le dé el estímulo. Puedo ponerle agentes para contraste, puedo ponerle, pues como os digo, las nanocompuertas, ácidos nucleicos, distintos fármacos, agentes de targeting, el PEG para silenciarlo, para que pueda recubrirlo, recubrimientos poliméricos, puedo hacer un montón de cosas. Entonces lo único que tengo que saber es qué quiero hacer para diseñar ya con ese motor el coche que quiera, el vehículo que quiera. Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hacemos nosotros, que es lo que quería contaros hoy en la clase de hoy. Los personajes de esta historia, los protagonistas son las nanopartículas y la célula tumoral. Todas las células sobreexpresan unas sustancias. Esto lo tenemos que saber nosotros para preparar esta nanopartícula, la superficie, ¿vale? De manera que si yo tengo una célula cancerígena y sé que tengo un determinado receptor, pueda fabricar para esa nanopartícula cargada con los fármacos la molécula de targeting que vaya directamente a esta partícula, de tal manera que vayan a encajarse allí, ¿correcto? Y entonces, bueno, pues sabemos que las células tumorales sobreexpresan sustancias de este tipo, por lo cual nosotros ya, en función de qué, porque fijaros, antes se hablaba un tumor de pulmón, no, ahora se sabe que de pulmón no hay uno, hay cientos distintas variedades de tumores, uno de hígado, también hay cientos, o sea que hay que saber para cada cosa y para cada tumor, es medicina personalizada. Sabiendo eso, podemos preparar el fármaco. Hay que tener en cuenta la gran heterogeneidad que tienen todos los tejidos tumorales, que esa es otra cosa importante. No os voy a meter aquí, pero sería cosa de una clase entera para esto. Tenemos que también tener en cuenta que ahí tenemos nuestra nanopartícula en donde le hemos puesto los agentes de targeting, que son estos que hemos visto antes, y esa va a tener que circular como a la diana tumoral, pero dejando en paz a todas las células de la sangre y a todas las células del tejido que hay allí. Solo queremos que vaya allí, ¿vale? Y tenemos también que tener en cuenta pues, ciertos principios de diseño para fijar el objetivo en los tumores, porque hay una serie de limitaciones anatómicas. Tampoco os voy a machacar con eso, pero eso es otra cosa que a la hora de diseñar hay que tener en cuenta. Con todo eso, vamos a lo que es el efecto EPR que os decía antes. Esto, fijaros que, bueno, cuando hay un tumor, esto sería un tejido tumoral, cuando hay un tumor,
siempre hay como, bueno, pues se producen fenestraciones, roturas, caminos abiertos desde las distintas arterias por donde está el tumor, que va a permitirnos, esto lo vamos a aprovechar, ¿para qué? ¿Qué es lo que les pasa a las células tumorales con respecto a las sanas? Que crecen muy rápidamente, necesitan muchísimos más nutrientes. Y entonces, solo con esa idea, si nosotros hacemos circular esas nanopartículas con sustancias que van a ir a las sanas y a las tumorales, pero las tumorales las van a traer con más fuerza, porque necesitan comer más y porque están tirando de ellas, porque tienen un crecimiento acelerado infinitamente superior al de las células sanas. Eso es lo que ha permitido desarrollar ese efecto EPR que os decía, en el cual, bueno, pues las nanopartículas, la idea es que lleguen allí. Pero fijaros en lo que os he puesto aquí mientras hablaba, que eso no es verdad, porque claro, si yo meto la nanopartícula desnuda, ¿qué es lo que le pasa? Que tiene un tiempo de recorrido muy corto. Antes de llegar allí, que es donde la están esperando, algo se lo ha merendado, ¿vale? Por tanto, hay que buscar solución para esto, que eso es lo que os decía, porque en el plasma humano pues hay cantidad de proteínas que automáticamente son las que enganchan aquí y impiden que esto luego haga su misión. Luego tengo que ponerle lo que os decía antes, el PEG, hacerlas invisibles. Pero si ya le pego el PEG y tengo ahí ya las nanopartículas con el PEG, entonces cuando yo vuelva a hacer lo mismo que os he puesto antes y vuelva a ponerlas, ¿qué es lo que pasa? Como son invisibles a todas esas especies, llegan a donde tienen que llegar. Y una vez que han llegado allí, pues ya lo único que queda es, esto es que pesa mucho y tarda un poco, pero llegará. A ver si llega, aquí. Tenemos el tejido tumoral, han llegado las nanopartículas, se les ha dado ya el estímulo, empiezan a soltar allí los citotóxicos que veis aquí, empieza a necrosar, que es lo que estáis viendo aquí rojo, y entonces, bueno, pues la idea es que al cabo de un tiempo relativamente corto o asequible, llegue a haber necrosado, vamos a ver, todo el conjunto. Eso sería el efecto EPR. El efecto EPR en principio sería fantástico si funcionara bien. En estos momentos hay muchas cuestiones, se cuestiona mucho el efecto EPR y no siempre puede ser una ayuda, pero esto que es muy bonito, dicho así, pues empieza a haber muchos trabajos, si miráis en la bibliografía, que no todo es tan bonito como yo os lo he contado. Y entonces hay la otra alternativa, que es la que en principio científicamente pues podría ser más sustentable, que es en la nanopartícula, como os he dicho, poner los agentes de targeting y hacer ese targeting activo que os digo, que vaya a la célula tumoral, de tal manera que nosotros tenemos ahí nuestra nanopartícula, la cargamos con el citotóxico, la funcionalizamos con PEG para hacerla invisible y entonces lo que hacemos es funcionalizarla con agentes de localización que localicen a la célula tumoral, ¿vale? Pero ya específicos para cada tumor. Y una vez que estén allí puedan internalizarse con el estímulo interno o externo, soltarlo y necrosarlo. Entonces ahí ya se harían los estudios in vitro y los estudios in vivo. Entonces esto es en lo que en principio pues puede funcionar mejor. Bueno, diagnóstico de cáncer, también es posible hacerlo con esto, siempre en las nanopartículas, el PEG, el ligando de localización y el citotóxico. Esa es la base general. Se puede, la administración intravenosa, que se acumule en el tumor y de esa manera pues tener la bioimagen, las terapias localizadas y la muerte celular. Nosotros en el grupo lo que hacemos es, bueno, pues buscamos aplicaciones tanto en terapia clínica como en el uso de diagnósticos y hemos trabajado mucho en drug delivery, estamos trabajando también en sensores y también en transfección génica. Ahora estamos hablando de drug delivery, pero vamos, para cualquiera de ellas, el chasis, que es lo que os estoy diciendo, esa nanopartícula mesoporosa que es mi chasis del vehículo que voy a hacer, lo hacemos de muchas maneras químicas. Nosotros somos químicos, voy rápido porque esto sé que a los físicos os importa un poquito y tampoco os voy a machacar, pero sí quiero que veáis que conseguimos hacer
en el laboratorio, pues nanopartículas que son, mirar aquí es la cota, estas son 100 nanómetros, todas muy iguales, muy homogéneas, y esto está hecho con un surfactante, que es nuestra plantilla, que la eliminamos, extraemos el surfactante, y entonces mirar lo que nos queda en la nanopartícula con todos estos canales vacíos. Y con un montón de grupos OH, que para los químicos eso es una riqueza maravillosa, porque nos permite funcionalizar con muchas cosas y poder preparar esa superficie que os he dicho para todas las misiones que os he contado. Bueno, pues esto lo hacemos, ya os digo, con esto, también lo hacemos con, en otros casos, preparamos ya las nanopartículas magnéticas y luego las recubrimos con el mesoporoso de sílice y también llegamos a situaciones equivalentes, pero ahí ya tenemos las nanopartículas magnéticas dentro, o bueno, lo sabemos de distintas maneras. Una vez que tenemos la nanopartícula la llenamos, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí con lo que queramos. Vamos a llamarle de momento citotóxico, pero puedo meter también fármacos con otras ideas. Una vez que lo tengo ahí, pues lo lógico sería, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la liberación. Si yo no le he hecho nada, no le he puesto compuertas, solo tengo el mesoporoso y lo he metido, ¿qué es lo que pasa? Eso los físicos lo sabéis muy bien, la difusión. Y con la difusión, lo mismo que entra, sale y tendrá una velocidad, porque esos OH los pueden retener un poquito más o un poquito menos, pero si yo no tapo, yo no impido la transferencia de masa, eso se va a vaciar. Y se va a vaciar simplemente por difusión o corrientes de convección, pero no ningún otro sistema. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente aquí lo vemos. Tenemos un bulk, más de la mitad se pierde inmediatamente cuando está en contacto y el otro 50% es el que va más despacito. El nano ya tiene bastante de conferencia. Y entonces lo que hacemos es, tenemos que pensar en poner unas nanocompuertas, ¿vale? O sea, una vez que lo hemos llenado, tenemos que taparlos para que, aplicándole cualquiera de los estímulos que os decía, y ahora veremos, se liberen en el momento que queremos, ya lo habéis visto, cuando estemos dentro, y que tengamos lo que son los estímulos respuesta, sistemas on-off, de la manera que queramos. ¿Eso lo podemos hacer? Sí, también lo podemos hacer, y eso es haciendo las nanocompuertas. Nosotros hacemos los mesoporosos, esos mesoporosos los llenamos, los cargamos, una vez que están cargados tenemos que buscar algo, unas compuertas moleculares que me inhiban la transferencia de carga y de masa, y una vez que lo tengamos, que solo cuando yo aplique un estímulo o llegue a un sitio en donde internamente encuentre un estímulo, se puedan liberar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fijaros que en lo que habéis visto hasta aquí del transporte, te puedo tener cargado, pero es impepinable que vaya perdiendo carga por el camino. Y hemos dicho que son citotóxicos y estamos diciendo que somos muy exquisitos y que vamos a evitar todo lo que es la quimio. Luego esto no nos vale, hay que buscar soluciones, ¿vale? Entonces, las soluciones pasan por tres cosas, para tener, que nos cargue, que nos pierda o que se pierda muy poquito con respecto a eso. La primera son los estímulos respuesta que os decía hace un momento, pero no solo eso, también podemos, pues una vez que tenemos la nanopartícula, recubierta con una capa de polímero, que luego ese polímero bajo un estímulo desaparezca. Y la otra cosa es transportar no los tóxicos, no los citotóxicos, sino lo que se llaman las prodrogas, algo que no es tóxico y que solo se hace tóxico en contacto con determinadas sustancias. O sea que tengo tres posibilidades. Vamos a ver un ejemplo, no sé cuánto llevo hablando. ¿Un cuartito de hora? Bueno, pues entonces vamos a ver posibilidades. Ahí teníamos nuestros protagonistas dentro de todas las distintas partículas que se están utilizando y fuera los distintos estímulos, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, en cualquiera de esos estímulos siempre lo que hacemos es lo mismo, tener esto encerrado, inhibir el transporte de masa y luego, por ejemplo, un cambio de pH que cambie esta conformación y permita que salgan, o un cambio redox o un campo magnético. El sistema es más o menos el mismo. Entonces, lo primero, ya teníamos nuestras nanopartículas. Nuestras nanopartículas las habíamos hecho invisibles con el PEG y ahora lo que nos tocaba, ¿qué era funcionalizarlas para que estén vectorizadas de forma selectiva a las células tumorales. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es diseñar la síntesis de esos ligandos. También en química esto lo estamos haciendo, esto sería todo un ligando, el PEG con todo esto para que no os haga tanto daño a los ojos las fórmulas, esto nada más, la funcionalización. Y entonces ahí teníamos nosotros nuestra nanopartícula, que os acordáis que os he dicho que teníamos OHs, los OHs los podemos transformar o unir rápidamente con NHs, y los NH son unas moléculas que a la biología les encantan, y podemos engancharle perfectamente estos PEG con nuestros
moléculas de targeting. Una vez que tenemos esto, pues lo que hay que hacer es, ¿os acordáis? Que se internalicen dentro. Conseguimos que se internalicen dentro y una vez que están internalizadas de forma selectiva en las células cancerígenas, pues ya que se acumulen de forma importante dentro del tumor. Entonces, bueno, esto pues, son los trabajos del 2015 que hemos hecho en el grupo, y ahora estamos trabajando con los oncólogos del Niño Jesús y del 12 de octubre para seguir dando pasos en esta dirección. Transportamos los citotóxicos. ¿Os acordáis que decíamos el problema? Que se pierden por el camino y que teníamos las tres. Pues ahora os voy a poner un ejemplo de esto y de esto, para que lo veáis. Para todos ellos hemos necesitado el targeting, ¿vale? Y ahora a ver cómo solucionamos. El primero, que es con el que empezamos a trabajar en el grupo, y ahí se nos ocurrió, en esas nanopartículas, se nos ocurrió pegarles una molécula, pegarles hebras de ADN, de aptómeros de unos 10, 12 más o menos. Entonces, una vez que teníamos ahí pegada ya la hebra, lo que hacíamos era cargarla con el citotóxico. Simultáneamente preparábamos nanopartículas de gamma F2O3, que las tenéis aquí caracterizadas y el tamaño que tienen, ¿veis? Más o menos estos pueden ser los tapones de los tubos que queremos tapar. Y entonces ahí, a esas nanopartículas magnéticas, les pegamos la hebra complementaria de ADN, a la que hemos utilizado en los tubos. Y una vez que lo tenemos así, pues ya los ponemos en contacto. ¿Qué les pasa a dos hebras de ADN complementarias cuando se encuentran? Que se hibridan. Y entonces al hibridarse, lo que hacen es que se tapan los poros y se quedan encerrados. Entonces, una vez que ya están encerrados en la nanopartícula, ya no tenemos ese problema que se nos va a ir del 50%. Y ahora que funcione, que haga todo lo que os he dicho. Pero, y ahí tenemos tapadas con nuestras nanocompuertas, hasta que yo no le dé. Como aquí hemos dicho que teníamos partículas magnéticas, que son precisamente los tapones, pues el estímulo que le voy a dar es un campo magnético. ¿Qué le pasa cuando aplicamos un campo magnético? Que se desarrolla calor. Y al desarrollar calor, el ADN se deshibrida, se abre y se abren las compuertas, ¿vale? Pero claro, eso es más bonito todavía, porque efectivamente se hibridan cuando están juntos y no hay calor, pero cuando le damos el calor, el estímulo, se abren. Pero yo ahora retiro el campo, se enfrían y se vuelven a cerrar. Tengo un sistema on-off, ¿vale? Bueno, este fue el primer trabajo que hicimos en esto, en el año 2011. Pero luego ya pues, pensamos que podíamos ir haciendo otras cosas con otros estímulos y otras nanopartículas. Lo siguiente ha sido, dijimos, bueno, pues ahora en vez del estímulo que sea un estímulo magnético, vamos a buscar un estímulo que sea la luz, ¿vale? Y que cuando entre, pues a través de la luz, aplicando la luz, se abra. Entonces para eso elegimos el sistema este que tenéis aquí, que es el usamos la transferrina, que nos servía de capping, o sea, de compuerta para cerrar, pero además de targeting, una molécula grande, tenía 2 en 1 en este caso. Y entonces efectivamente pues lo hemos hecho y entran dentro y automáticamente con la luz se abren las compuertas y además hemos visto que llegamos al 100% de muerte celular cuando usamos solo 0,01 miligramos por mililitro. Esto también lo hemos publicado en el 2015. Bueno, pues luego también, volviendo otra vez al sistema primero que os he dicho, el magnético, dijimos, bueno, pues también sería bueno, y eso fue hablando con los oncólogos, en concreto con los del Niño Jesús, que para el neuroblastoma que están utilizando tienen que utilizar fármacos tóxicos muy fuertes, que los dan en una primera etapa y tienen que esperar hasta 3 meses para dar el siguiente fármaco para que pueda recuperarse. Decía, si de esta manera pudierais meter los 2 fármacos simultáneamente, ganaríamos tiempo y además sería menos agresivo. Y entonces es cuando modificamos ese sistema y lo que hicimos fue usar, fijaros aquí el polímero, buscar un polímero y entonces ese polímero además le hacíamos hacer una doble función. Servía para tapar, pero además servía ese polímero. Los polímeros sabéis que son materiales orgánicos que se enredan, se desenredan, que tienen sus transiciones. Bueno, pues
permitían entre sus líos de ramas ahí enredar a un segundo fármaco. Naturalmente el segundo fármaco se va a liberar con una cinética distinta, pero no importa, nosotros los transportamos y los llevamos juntos, que eso es lo que querían los oncólogos. Y entonces para eso lo que hicimos fue, como os digo, utilizar un polímero, el polinipan, y ahí, al darle el estímulo magnético, con el calor, el polímero colapsa, se abre, sale el primer fármaco y además quita la tapa para que salga el siguiente a continuación, que saldrá por difusión, pero ya sale de detrás. Entonces ahí, efectivamente, en esas nanopartículas magnéticas, exactamente lo mismo que habéis visto antes de sílice, ahí lo hicimos la prueba de concepto con fluoresceína para poderlo seguir, y la proteína pusimos el inhibidor de tripsina, y al aplicarle el campo magnético, pues efectivamente teníamos una liberación rápida, que era lo que estaba en torno al polímero, enredado en el polímero, y una lenta, que era lo que estaba dentro, que salía más despacio. Pero viendo estas gráficas, pues vimos que ahí, pues el campo, ¿cuál era el efecto del campo? Entonces seguimos trabajando en ello para ver si había un efecto hot stop. Y efectivamente lo que hicimos fue trabajar con varios polímeros para ver cuál nos interesaba la temperatura que queríamos, que la temperatura que queríamos era en torno a los 40 grados, y vimos que era este de aquí. Y con este polímero volvimos a fabricar el sistema, y entonces vimos que, en efecto, con presencia de campo o sin presencia de campo, con presencia de campo se calentaba, pero toda la temperatura la dejábamos, la temperatura global, que fuera en 37 grados, y veíamos que había efectivamente un efecto hot spot importante. Eso también lo hemos publicado el año pasado. Siguiendo con las nanopartículas y siguiendo con el mismo sistema que os digo del polímero, pues también pensamos, y además esta nanopartícula la he puesto para que lo veáis. Fijaros la nanopartícula y mirad, veis aquí se ve perfectamente el polímero que la recubre, que es la tapa. Y entonces hicimos lo mismo, pero con otras nanopartículas, pero siempre con el mismo chasis, siempre con el polímero, con las mesoporosas de sílice, y entonces veíamos que ahí utilizamos el estímulo que fuera ultrasonidos. Y para eso lo que hemos hecho ha sido usar el ultrasonido que se usan en los centros de fisioterapia, que muchas veces para algún dolor, no sé qué, lo aplican. Pues es el mismo, lo hemos comprado donde lo compran los fisios, entonces no teníamos ningún problema de daños colaterales que pudiéramos hacer. Ese es el sistema. Y entonces hemos visto que efectivamente, pues, pues cuando no hay, cuando no tenemos ninguna liberación, y en el momento que aplicamos el ultrasonido, pues se produce la liberación, y que es cuando se está rompiendo ahí el polímero. También hemos utilizado otra estrategia, y esto ha sido con el 12 de octubre y con biólogos que hay en el 12 de octubre, y es usar células madre mesenquimales de placenta, que son las transportadoras. Ellas son un grupo de biólogas que han visto y tienen publicaciones en donde las células mesenquimales de placenta son transportadoras. Y entonces dijimos, bueno, pues lo que vamos a hacer es meter dentro de esas células nuestras nanopartículas, y de esta manera ver si efectivamente funciona. Como veis, se acumulan perfectamente. Este es el núcleo de la célula, y los puntos verdes son nuestras nanopartículas que se acumulan. También es otra línea abierta que tenemos. Y luego ya la tercera solución era, ¿os acordáis?, no transportar citotóxicos, sino transportar prodrogas. Es decir, que si se van eliminando por el camino no pase nada, porque no son tóxicos, y solo son tóxicos cuando se activan, y se activan en contacto con determinadas proteínas. Bueno, pues entonces ahí, de esa manera, primero intentamos que no se escapen, pero lo que se escapa no nos preocupa, y entonces para eso lo hemos hecho con un sistema en el cual tenemos la nanopartícula cargada con la prodroga, y ya le enganchamos aquí unas cápsulas en donde va precisamente lo que va a activarme, la enzima que va a activarme la prodroga, para que la lleve ya con él. Y entonces, una vez que está dentro y se activa, automáticamente se transforma esa prodroga en tóxica, y es lo que mata a la célula. Y también hemos tenido muy buenos resultados, también lo hemos hecho con la gente del Hospital del Niño Jesús.
Y bueno, al aprender a encapsular esas proteínas, pues vimos que también podía ser importante para otra cosa que era también desde el principio os he dicho. ¿Os acordáis? Tenía que internalizarse en la célula. Y entonces hemos visto que eso nos ayuda a que se internalice de forma más importante. Esto se ha hecho en el centro de microscopía electrónica de aquí y podéis ver perfectamente aquí las cápsulas enganchadas, y aquí lo tenemos sin proteger la proteína o protegida, las proteasas, y vemos que efectivamente al estar protegidas mantienen perfectamente su acción y la internalización es mucho mayor. Bueno, pues de esta manera podemos fabricar todo este tipo de dispositivos. La pregunta del millón es, ¿y esto es tóxico? Que es lo que me preguntan siempre después de una charla. Entonces ya he puesto la transparencia porque es mejor verlo. Entonces, señores, no es tóxico. Bueno, es tóxico, todo es tóxico y nada es tóxico y todo depende de la dosis y no os voy a contar una clase de Paracelso. Pero yo he hecho los cálculos de lo que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Y entonces, fijaros, lo que nosotros tendríamos que utilizar, estamos 1000 veces por debajo de lo que podía ser tóxico. Las partículas de silicio no son tóxicas. Cualquiera que ahora al salir de aquí se vaya a tomar unas cañitas y un poco de marisco se toma más sílice que la que puede tener esas nanopartículas de aquí a Pekín. Y luego, en cuanto a lo que ponemos alrededor, pues habrá que estudiarlo en cada caso, claro, porque hemos dicho que le vamos a hacer un montón de cosas a la superficie. Entonces ahí, claro, habrá que estudiar cada caso. Pero bueno, una vez estudiado ya está. Además de, en el grupo, y ahora ya me vais a conceder 3 minutos, y como me acaban de dar una RC, en honor a Paco Tirado, os voy a contar a todos en 3 minutos lo que es ese proyecto. Una parte del proyecto está en rentabilizar todo este trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo con las nanopartículas para el cáncer. Pero la otra cosa, nosotros llevamos también trabajando mucho tiempo con el tema de osteoporosis y ya os he dicho que cada vez vivimos más y cada vez hay más viejos y cada vez el problema es más acuciante para todos estos problemas que tenéis aquí. Pero además hay otro, y también pues, ¿por qué no podríamos llevar de la misma manera que llevamos los citotóxicos, pues llevar lo que tuviéramos que llevar allí? Pero además hay otro problema y es la infección. Fijaros que un 2% de los implantes, en el mejor de los casos, a veces más, pero en el mejor de los casos, un 2% de los implantes que se colocan se infectan. Un 2% en estos momentos, que hay tantos implantes que se colocan, es una barbaridad. Si vosotros entráis al quirófano y os dicen que solo tenéis un 2%, seguro que os acojonáis, ¿verdad? Bueno, pues nosotros no queremos que estén esos 2%. Y entonces también en eso estamos trabajando. Entonces, nosotros ahora, en ese proyecto RC, que gracias a Paco Tirado yo pedí, en contra de mi voluntad, y que de todas maneras pues ahora es Paco el que se le merece ahí todo, pues ahí la idea era igual que con el cáncer estábamos buscando la diana, buscar también la diana para la infección y la diana para la osteoporosis, y entonces ahí fijaros que yo os he ido contando que todo esto de aquí, pero exactamente igual estamos con el tema de la osteoporosis y con el tema de la infección. Entonces nosotros ahí, ¿en qué consiste el proyecto RC que acabamos de conseguir? Pues consiste en lo siguiente. Nosotros queremos hacer una caja de herramientas, donde tengamos, pues igual que los Lego, un montón una caja de herramientas que me permita ahí esos nanobuilding blocks ir contra las 3 patologías del hueso, que son infección, cáncer y osteoporosis, ¿vale? Para lo cual, pues hay que tener previstas en esa caja de herramientas agentes de targeting, agentes terapéuticos combinados con distintas terapias y los estímulos respuesta, todos los componentes. O sea que yo ahí voy a tener una caja de herramientas. Y simultáneamente, en esos 5 años, vamos a fabricar, tenemos una librería, que ahora la tenemos vacía, para los 3 temas que os he dicho, y donde las vamos a llenar con los medicamentos más adecuados para cada cosa. De tal manera que podamos funcionalizar, y lo tenemos que hacer asimétricamente porque tendrá que estar enganchado por un sitio o enganchado a otro, y también lo hemos diseñado para que poder diseñar asimétricamente los targeting que pongamos dentro de esos nanotransportadores. Esto ya como es más complicado tampoco os voy a aburrir mucho, pero esto sería el sistema en el que vamos a hacer para conseguir pues que la cosa funcione mucho mejor. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestro...
Sí, claro, claro que hemos pensado. Tenemos en este momento, a todo el grupo y a mí nos hierve la cabeza de cosas, ¿no? Nosotros ahora lo que estamos es intentando ordenar todo esto, porque claro, yo voy a ser sincera, no pensaba que me iban a dar esta RC y además a la primera. Me habían dicho, hazle caso a Paco, se acaba de ir, pero pídelo, pero no, a la primera no se la dan a nadie. Yo como ya me jubilo, pues no tenía mayor. De todas maneras, también te tengo que decir una cosa, nadie saca un número de lotería pensando que no va a tocar. Dices, no va a tocar, pero lo compras, hombre, algo tiene, ¿no? O sea que lo trabajamos mucho el proyecto. Entonces todas estas cosas y de verdad que es en estos momentos, a la pregunta que tú me dices y otras muchas, os lo he puesto aquí en plan casi jocoso, lo que es el resumen, pero hay muchísimas cosas abiertas, muchísimo trabajo de mucha gente y la idea fundamental es que esto en estos 5 años se pueda llegar a hacer, la caja de herramientas y la librería de fármacos, que al final de ahí la gente que trabaje en este proyecto sean los que abran una spin-off que permita que los médicos y bueno, o distintas empresas cuando tengan un problema de un paciente, que les digan, tengo un paciente que tiene esto y esto, prepáramelo. Tú vas a tu caja de herramientas y a veces, pues con el chasis que te he dicho y poco más, con un SEAT tienes un nanotransportador suficiente y otras veces tengas que hacer pues un Mercedes o un Jaguar o lo que sea, ¿no? Entonces ahí van a ir distintas cosas y todo esto, ya te digo, es muy complejo, es el trabajo de 5 años de mucha gente. Vamos a contratar a 9 personas, además de los que ya somos, y ya te digo que lo que esperemos es que de verdad lleguemos a que la gente joven que trabaja conmigo ahora y los que vayan a trabajar en esta RC sean capaces de llegar a esa medicina personalizada, a esa empresa, que realmente tengan con la caja de herramientas, con un chasis único, que es el mesoporoso de Sílice, hacer motores distintos que permitan abordar problemas desde muy poco complejos hasta muy complejos en una medicina personalizada. Profesora, muchas gracias por la exposición. En la segunda parte del proyecto, ¿no ha valorado la idea de utilizar hidroxiapatita mesoporosa, hidroxiapatita mesoporosa, en vez de la sílice mesoporosa? Hemos valorado mucho. Yo aquí he dado una charla nada más a estudiantes que quería que vieran lo que era un nanotransportador y lo que puede hacer. Yo trabajo en hidroxiapatita desde que empecé y entonces naturalmente que está contemplado, pero no era hoy el día de explicarlo. Bueno, todo es complicado, o sea, que yo lo cuento así porque además iba dirigido a estudiantes y no tiene otro sentido, ¿no? Luego, cada transparencia de estas puede ser 2 o 3 o 4 o 5 conferencias de discutirlo, ¿no? O sea, que claro que es muy complejo. Y a mí el grupo cuando me dice, joder, cuentas así, parece que no hacemos nada. Y no, claro que hacen muchísimo y muchísimo trabajo. Y eso, y bueno, en las publicaciones está el resultado, que es verdad que es. Yo como, para mí siempre cuando empiezo, yo lo he contado como cuando empiezo diseñando algo, y la conferencia al principio estaba así, antes de meterte en el laboratorio tienes que tener claro lo que quieres hacer, pero para eso hay una cosa que es súper importante y es hablar con el que de verdad es el protagonista, que es el médico, porque claro, nosotros podemos hacer tonterías que luego. Mira, yo cuando hice este proyecto RC, nos reunimos, yo esto lo he hecho con 5 en grupo, hemos estado ahí sudando la camiseta juntos todo el tiempo, ¿no? Y ya lo teníamos prácticamente hecho, pero como queríamos las 3 cosas y en la osteoporosis habíamos trabajado, de hecho yo tengo un proyecto entero de osteoporosis, y entonces me fui y dije, no, pero esto lo voy a ir a ver pues con un médico que sea realmente experto en osteoporosis. Fui al Hospital del Mar, donde está Adolfo Díaz, que para mí es el, pues, internacionalmente tal y en España el mejor para esto.
Y le dije, es que cada un día, sí, comemos juntos, pues fui por la mañana, comemos juntos, volvimos de comer, estuvimos 6 o 8 horas trabajando, en la comida siguiendo. Y él me decía, me gusta el proyecto, me gusta, pero hay algo que no sé, que yo iba apuntando todo lo que me iba diciendo. Y él decía que el proyecto le gustaba, pero yo iba apuntando las cosas que él me iba diciendo, ¿no? Porque también hay una parte muy importante, que es la parte económica. Si con lo que hay ya es suficientemente eficaz para una mayoría suficientemente grande, pues y cuesta poco, pues se van a meter en estas zarandajas, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué al departamento y les dije a los chicos, muchachos, vamos a darle la vuelta como un calcetín al proyecto. Y lo hicimos. O sea que es muy importante hablar con los médicos. Para eso a veces no es fácil, bueno, suele ser bastante difícil. Pero yo ya, bueno, pues como llevo haciendo muchos años, tengo la suerte de tener unos colegas médicos estupendos, tanto en oncología como en traumatología, que me han ayudado muchísimo. Porque yo, sin saber bien lo que ellos quieren y lo que ellos buscan o cuáles son sus problemas, no me meto a diseñar. Porque si no, pues hombre, pues puedes tener un paper, pero no tienes un... O sea que yo creo que eso es básico. Es la conexión con el campo médico, si quieres que esto de verdad sirva y nos sirva a todos. Yo te diría que eso. Sí, esto en una diapositiva algo del grafeno. Dado que el grafeno Bueno, que es una nanopartícula, que también con el grafeno también se pueden transportar. O sea, el grafeno también sirve para eso. Sí. Proyectos europeos de mucho dinero, ¿no? Sí. Bueno, porque el grafeno está de moda por otras muchas razones, pero además de las miles de aplicaciones, también está Tracte Libre. Como de futurología, que es muy difícil. Cuando tú tendrás cáncer, vas al hospital y te apliques estas técnicas, por echarle un número. Bueno, esto que hace unos años era impensable, ahora ya en Estados Unidos, no en Europa, en Estados Unidos ya hay alguna compañía que lo hace, ¿no? Ya es, para algunas cosas, no muchas, pocas. Esto es medicina personalizada súper cara. Luego esto, si se hace mucho, es como todo, ¿no? Llegará a ser barato, pero al principio será muy caro. En Europa todavía no lo hay, pero en Estados Unidos ya hay. Si te metes en Google y buscas y eso, verás que ya hay, bueno, no muchísimas, pero alguna empresa que lo hace. Además que eso se tendría que socializar. Claro, bueno, pero todo tiene que ir por sus pasos. Todo tiene que ir por sus pasos. No te puedes saltar pasos. Tiki, 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 tiki. Las hormiguitas son las que comen.